¿Alguna vez has sentido que el universo te aísla, alejándote de personas, oportunidades o caminos que creías correctos? Ese aislamiento, esa sensación de soledad profunda, no es un castigo ni una señal de que todo está en tu contra. Hoy vamos a explorar una perspectiva diferente, una visión que nos invita a sumergirnos en lo más profundo de nuestra psique y que podría cambiar la manera en que entendemos esos momentos de oscuridad. Para ello, nos apoyaremos en las enseñanzas de Carl Jung, el renombrado psicólogo suizo que dedicó su vida a desentrañar los misterios de la mente humana. Jung hablaba del proceso de individuación como el viaje más importante en la vida de una persona. Este concepto va más allá del simple crecimiento personal o la adaptación a las normas sociales. Es una travesía interior profunda, cuyo objetivo es la integración total de uno mismo. Busca la armonía entre las diferentes facetas de nuestra personalidad, tanto conscientes como inconscientes. Sin embargo, este viaje no es fácil. A menudo, implica un aislamiento profundo y una soledad que muchos de nosotros experimentamos durante grandes cambios internos. Según Jung, el proceso de individuación es la clave para que una persona se convierta en quien realmente es. Es una transformación que supera la simple conformidad con las expectativas sociales o los roles que desempeñamos. En lugar de ajustarnos a las máscaras que usamos para encajar, la individuación nos impulsa a descubrir nuestra esencia más auténtica. Esta esencia, sin embargo, no siempre es fácil de aceptar, ya que está oculta tras capas de condicionamientos sociales, creencias impuestas y partes de nosotros mismos que hemos preferido ignorar o reprimir. Uno de los mayores desafíos de la individuación es la integración de lo que Jung llamó la sombra. La sombra representa aquellas partes de nuestra psique que hemos rechazado o ignorado, ya sea porque las consideramos inaceptables o porque no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Estos aspectos pueden incluir impulsos, deseos, miedos o características que percibimos como negativas o vergonzosas. Jung creía que la sombra no es intrínsecamente mala, simplemente es desconocida y por lo tanto temida. Para él, la individuación es, en gran medida, un proceso de reconciliación con nuestra sombra. Esto implica reconocer, aceptar y finalmente integrar estos aspectos oscuros de nuestra personalidad en nuestra conciencia. Este proceso es difícil y requiere valentía, ya que enfrentamos lo que hemos evitado durante tanto tiempo, desmontando las defensas que construimos para protegernos de estos aspectos incómodos de nuestra psique. Es aquí donde el aislamiento juega un papel crucial. A menudo, la individuación no puede completarse en compañía de otros, especialmente si estamos rodeados de personas que refuerzan nuestras máscaras y expectativas sociales. Para escuchar las voces que susurran desde nuestro interior, necesitamos estar solos, alejados del ruido externo y de las influencias que nos distraen de nuestra verdadera naturaleza. Este aislamiento puede ser autoimpuesto, como en el caso de quienes eligen retirarse del mundo temporalmente para buscar respuestas en su interior. O puede surgir de circunstancias de la vida que nos obligan a estar solos. Aunque dolorosa, esta soledad es esencial para la individuación. En el silencio y la soledad, se nos brinda la oportunidad de confrontar nuestras sombras sin distracciones. Es un tiempo de introspección profunda, en el que podemos comenzar a desenredar los hilos de nuestras vidas y ver con claridad quiénes somos realmente, más allá de las expectativas y roles impuestos por la sociedad. La individuación también implica un reequilibrio de las energías psíquicas dentro de nosotros. Jung describía la psique humana como un conjunto de polaridades, consciente e inconsciente, masculino y femenino, luz y sombra. La individuación es, en esencia, un proceso de reconciliación y armonización de estas polaridades. Cuando integramos nuestra sombra, no solo nos volvemos más completos, sino que liberamos energías psíquicas que antes estaban reprimidas o bloqueadas. Esta liberación puede llevar a una mayor vitalidad, creatividad y autenticidad. Es importante señalar que el proceso de individuación no es lineal ni tiene un final claro. Es un viaje continuo a lo largo de la vida, en el que seguimos descubriendo y redescubriendo aspectos de nosotros mismos a medida que enfrentamos nuevos desafíos. El aislamiento que experimentamos en ciertos momentos no es un evento único, sino una parte recurrente y necesaria de nuestro desarrollo psicológico y espiritual. El aislamiento suele ser malinterpretado como un castigo o una forma de sufrimiento, pero en realidad
puede ser uno de los caminos más poderosos hacia la autenticidad. El universo no te aísla por crueldad, sino porque sabe que, para que encuentres tu verdadero ser, debes desprenderte de las distracciones externas. En nuestra vida cotidiana, estamos constantemente rodeados de estímulos, opiniones y expectativas que nos alejan de nuestra esencia. Este aislamiento, que a veces parece un castigo, es en realidad una oportunidad valiosa para la introspección y el autodescubrimiento. Cuando el universo te aísla, te está invitando a mirar dentro de ti mismo, a enfrentarte a esas partes de ti que has evitado durante tanto tiempo. Puede ser una experiencia aterradora al principio, especialmente si no estás acostumbrado a la soledad o a estar a solas con tus pensamientos. En un mundo donde el ruido exterior y las distracciones constantes se han vuelto la norma, el silencio y la soledad pueden sentirse incómodos, incluso desalentadores. Pero es precisamente en esos momentos de silencio donde se revela la verdad más profunda de quién eres. Imagina que estás en un bosque oscuro, sin nadie alrededor. Al principio, la oscuridad puede parecer intimidante, incluso opresiva. Pero a medida que tus ojos se adaptan, comienzas a ver las formas y sombras que te rodean. Lo que al principio parecía aterrador se transforma en un paisaje misterioso, lleno de vida y significado. El aislamiento funciona de manera similar. Al principio, solo sientes soledad, vacío y tal vez una sensación de pérdida. Pero, con el tiempo, si te permites estar presente en ese espacio, comienzas a ver lo que realmente hay en tu interior, tus miedos, deseos, sueños, e incluso esos aspectos de ti que has reprimido o ignorado. Este proceso es esencial para alcanzar la autenticidad. En un mundo lleno de máscaras y expectativas externas, el mayor desafío es ser uno mismo. Y para serlo, primero debes descubrir quién eres en realidad. En nuestra sociedad, constantemente recibimos mensajes sobre cómo deberíamos ser, qué deberíamos desear y cómo deberíamos actuar. Estas expectativas nublan nuestra percepción de quiénes somos realmente y qué es lo que verdaderamente anhelamos. El aislamiento, al cortar las influencias externas, te permite reconectar contigo mismo sin la interferencia de los demás. Te ofrece un espacio seguro para explorar tus pensamientos y emociones sin juicio, donde puedes ser completamente honesto contigo mismo, sin la presión de cumplir con las expectativas de otros. En este espacio, puedes comenzar a desmantelar las creencias y patrones que has adoptado sin cuestionar, y empezar a reconstruir tu identidad desde un lugar de autenticidad. Aunque es una tarea difícil y, a menudo, incómoda, es esencial para vivir una vida alineada con tu verdadero ser. El aislamiento también te brinda la oportunidad de reconciliarte con tus sombras, esas partes de ti que has rechazado o escondido porque no encajan con la imagen que deseas proyectar. Al estar solo, sin las distracciones del mundo exterior, puedes empezar a aceptar estas partes de ti mismo y verlas como una fuente de fortaleza, en lugar de debilidad. Este proceso de aceptación y reconciliación es fundamental para la autenticidad, porque solo cuando te aceptas por completo puedes vivir de manera genuina y sin miedo. Además, el aislamiento te enseña a confiar en tu intuición y en tu voz interior. En la soledad, sin la constante avalancha de opiniones ajenas, tu intuición se fortalece y tu capacidad para tomar decisiones desde un lugar de sabiduría interna se afina. Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes de la psicología moderna, comprendió profundamente el papel crucial de la soledad en la transformación personal. Para Jung, la soledad no era simplemente una condición física de estar sin compañía, sino una experiencia psicológica más profunda. Como él mismo dijo, la soledad no proviene de no tener a nadie cerca, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que parecen importantes para uno mismo. Este tipo de soledad, que puede surgir incluso en medio de una multitud, es la que verdaderamente impulsa el crecimiento interno y la transformación. Cuando nos sentimos aislados, a menudo interpretamos esta experiencia como algo negativo, una señal de que algo anda mal en nuestras vidas. Sin embargo, desde la perspectiva junguiana, esos momentos de soledad profunda pueden ser indicadores de que estamos siendo empujados hacia una nueva comprensión de nosotros mismos, una nueva forma de ver el mundo y nuestro lugar en él. La soledad, en este sentido, se convierte en un catalizador para el cambio, una oportunidad para alejarnos de las influencias externas y conectar con nuestras verdades internas. Este tipo de soledad es, en realidad, una soledad creativa.
Es el tipo de aislamiento que experimentan los grandes artistas, filósofos y líderes espirituales cuando se sumergen en las profundidades de su mente y emergen con nuevas ideas y visiones. La soledad creativa no es un estado pasivo de espera o desesperación, sino un espacio activo de exploración y descubrimiento. En este estado, la mente se vuelve hacia su fuente interna de inspiración y sabiduría, libre de las trivialidades de la vida diaria. Los artistas, por ejemplo, a menudo buscan la soledad para sumergirse en su proceso creativo sin distracciones. En ese aislamiento, acceden a partes de sí mismos que quedan ocultas en el ajetreo cotidiano, donde surgen las ideas más profundas, las imágenes más vívidas y las expresiones más auténticas de su ser. En este contexto, la soledad es un espacio de libertad creativa, donde las limitaciones de las convenciones sociales y las expectativas ajenas se disuelven, permitiendo que la verdadera esencia de la persona se manifieste. De manera similar, filósofos y líderes espirituales han encontrado en la soledad una fuente de claridad y visión. Al retirarse del mundo exterior, pueden escuchar su propia voz interior con mayor nitidez. Es en estos momentos de introspección profunda donde se han gestado algunas de las ideas más revolucionarias y transformadoras de la historia. En la soledad, las preguntas fundamentales de la existencia se hacen evidentes, y las respuestas que surgen no podrían haberse hallado en medio del ruido y la confusión de la vida cotidiana. El aislamiento no solo facilita el proceso creativo, sino que también empuja a las personas a cuestionar, reflexionar y confrontar verdades incómodas pero necesarias. Sin las distracciones y el ruido del mundo exterior, nos vemos obligados a enfrentar nuestras sombras, inseguridades y contradicciones. Este proceso puede ser doloroso y desafiante, pero es esencial para el crecimiento personal. Al confrontar estas verdades internas, comenzamos a liberarnos de las ilusiones y autoengaños que nos han mantenido atrapados en patrones limitantes de pensamiento y comportamiento. En este proceso de confrontación y reflexión, comienza la verdadera transformación. Dejas de ser la persona moldeada por las expectativas y opiniones de los demás, y te conviertes en alguien nuevo, más auténtico y alineado con tu verdadero ser. La soledad, entonces, no es solo un estado de aislamiento, sino un proceso de renacimiento. Al igual que una mariposa que emerge de su crisálida, tú también puedes emerger de la soledad como una versión más plena y auténtica de ti mismo. Esta transformación es tanto interna como externa. Internamente, te vuelves más consciente de tus verdaderos deseos, miedos y aspiraciones. Te vuelves más honesto contigo mismo y con los demás. Externamente, esta transformación se manifiesta en la forma en que te relacionas con el mundo. Ya no sientes la necesidad de ajustarte a las expectativas ajenas ni de seguir caminos que no resuenan contigo. En lugar de eso, comienzas a vivir de una manera que está en sintonía con tu auténtico yo, tomando decisiones que reflejan tus verdaderos valores y propósitos. La soledad también te permite desarrollar una mayor resiliencia emocional y mental. Al enfrentarte a tus miedos y desafíos internos sin la distracción o apoyo constante de otros, te vuelves más fuerte y capaz de enfrentar las dificultades de la vida. Aprendes a confiar en ti mismo y en tu capacidad para navegar por los altibajos sin depender de la validación externa. Esta fortaleza interna es una de las recompensas más valiosas de la soledad, ya que te permite vivir con mayor autonomía y libertad. Jung, en su exploración de la mente humana y el cosmos, introdujo el concepto de sincronía. Esta idea, fascinante por su profundo significado, sugiere que las coincidencias no son meramente azarosas, sino que tienen un propósito más profundo y están interconectadas de maneras que escapan a la lógica racional. La sincronía se relaciona íntimamente con la experiencia del aislamiento, que a menudo se percibe como un vacío sin sentido. Sin embargo, desde la perspectiva de la sincronía, el aislamiento puede verse como un periodo crucial en el que el universo está preparando el terreno para algo que aún no puedes comprender por completo. Cuando el universo te aísla, ya sea por medio de circunstancias externas o por una necesidad interna de retiro, puede estar orquestando eventos que todavía no han llegado a tu conciencia. Este aislamiento, aunque doloroso o desconcertante en el momento, podría ser el preludio de una revelación significativa, una transformación personal o un cambio de dirección en tu vida.
A menudo, los grandes cambios y descubrimientos no ocurren en medio de la actividad y el ruido, sino en esos momentos de aparente quietud y soledad, cuando las piezas del rompecabezas comienzan a encajar de maneras inesperadas. En estos momentos de aislamiento, es fundamental confiar en que todo tiene un propósito, aunque este no sea inmediatamente evidente. La vida, vista a través de la lente de la sincronía, se convierte en un tapiz complejo donde cada hilo, incluso aquellos que parecen sueltos o fuera de lugar, tiene un papel crucial que desempeñar. El aislamiento, entonces, no es simplemente una experiencia de desconexión, sino una fase en la que el alma se prepara para una nueva comprensión, un cambio de perspectiva o una nueva etapa en la vida. Jung creía que el inconsciente, ese vasto mar de símbolos, arquetipos y fuerzas psicológicas, se comunica constantemente con nosotros. Y no solo lo hace a través de sueños o sincronicidades evidentes, sino también mediante la soledad. En la soledad, lejos de las distracciones del mundo exterior, podemos escuchar estas comunicaciones con mayor claridad. Es como si el aislamiento nos afinara, haciéndonos más receptivos a los mensajes sutiles que el inconsciente intenta transmitir. Este espacio de soledad se convierte en un terreno fértil para que emerjan intuiciones, ideas y nuevas formas de entender nuestra vida y propósito. Por lo tanto, el aislamiento no es un vacío sin sentido, sino un espacio cargado de potencial. Es en este espacio donde el universo puede comunicarse de manera más directa contigo, donde puedes recibir revelaciones que, de otra forma, quedarían oscurecidas por el ruido y el caos de la vida cotidiana. Es un tiempo de gestación, en el que algo nuevo está tomando forma dentro de ti, aunque aún no seas consciente de ello. Como una semilla plantada en la oscuridad de la tierra, tu ser interior está desarrollándose, creciendo en silencio y preparándose para emerger cuando las condiciones sean adecuadas. Este tiempo de aislamiento también te ofrece la oportunidad de ver patrones y conexiones en tu vida que antes pasaban desapercibidos. La sincronía se manifiesta a través de estos patrones, revelando que los eventos, encuentros y experiencias que has vivido no son aleatorios, sino parte de un diseño mayor. A través de la soledad, puedes empezar a reconocer estos patrones, a conectar los puntos y a entender el significado más profundo detrás de tus experiencias. Es como si el aislamiento te permitiera dar un paso atrás, ver el panorama completo y apreciar la coherencia subyacente en tu vida. Además, el aislamiento puede ayudarte a redefinir tu relación con el tiempo. En la vida cotidiana, estamos atrapados en una percepción lineal del tiempo, donde los eventos suceden uno tras otro de manera predecible. Sin embargo, la sincronía sugiere que el tiempo es más fluido y está más interconectado de lo que pensamos. En la soledad, puedes experimentar una sensación de eternidad, donde pasado, presente y futuro se entrelazan de maneras misteriosas. Es en estos momentos cuando puedes sentir que algo ocurrido en el pasado resuena profundamente con lo que estás viviendo ahora, o que una intuición sobre el futuro está comenzando a tomar forma. El concepto de la noche oscura del alma es uno de los más profundos y desafiantes dentro de la espiritualidad y la psicología. Originalmente acuñado por San Juan de la Cruz, un místico español del siglo XV, la noche oscura del alma describe un periodo de intensa crisis espiritual, donde la persona se siente completamente desconectada de Dios, de su propósito e incluso de su propia identidad. Esta experiencia es profundamente perturbadora, ya que la persona se encuentra sumida en un vacío y desesperanza, sin un camino claro hacia adelante. Carl Jung, en su exploración del inconsciente y del proceso de individuación, reconoció la importancia de este fenómeno y lo interpretó como una parte crucial del viaje hacia la totalidad del ser. Desde su perspectiva, la noche oscura del alma no es solo un episodio de sufrimiento, sino un periodo de purificación y renovación espiritual. Es un proceso en el que el alma se sumerge en la oscuridad para emerger más fuerte, más pura y más alineada con su verdadero propósito. Durante esta fase, la persona es forzada a enfrentarse a sus demonios internos, miedos, inseguridades, traumas o deseos ocultos, que son aspectos de la sombra que han sido ignorados o reprimidos durante mucho tiempo. En la noche oscura del alma, estas partes reprimidas emergen con fuerza, exigiendo ser confrontadas y procesadas. Este proceso es doloroso, ya que requiere despojarse de viejas identidades y enfrentar las partes de uno mismo que han sido negadas o evitadas. En este contexto, el aislamiento se convierte en un catalizador para una transformación radical.
Cuando una persona se encuentra en la noche oscura del alma, a menudo experimenta un profundo aislamiento tanto interno como externo. Este aislamiento, aunque puede parecer una forma de castigo, es en realidad un periodo necesario de retiro, en el que la persona puede centrarse completamente en su proceso interno. Es en esta soledad donde comienza la verdadera purificación, donde el alma es liberada de las impurezas y las ilusiones que han nublado su visión y obstaculizado su crecimiento espiritual. La noche oscura del alma no es un castigo, sino una purificación, similar al proceso alquímico del nigredo, donde la materia prima es reducida a su estado más básico antes de ser transformada en algo nuevo y valioso. En la noche oscura, el individuo es despojado de todo lo que no es esencial, de las falsas identidades y apegos que lo han mantenido atrapado en patrones destructivos o limitantes. Este proceso implica una muerte simbólica del yo antiguo, pero es necesario para que el verdadero yo pueda emerger. Este proceso de destrucción y renovación es, en última instancia, un acto de amor profundo y de gracia. Aunque en el momento puede parecer que todo se está desmoronando y la vida está perdiendo su sentido, en realidad se está preparando el terreno para un renacimiento espiritual. Al atravesar esta oscuridad, la persona es liberada de las cadenas de sus viejas identidades, creencias y patrones de comportamiento, y es guiada hacia una nueva fase de su vida, una más alineada con su verdadero ser. La noche oscura del alma también tiene un propósito evolutivo en el proceso de individuación. Jung veía este proceso como una parte necesaria del desarrollo psicológico y espiritual. A través de esta crisis, la persona tiene la oportunidad de integrar su sombra, confrontando y reconciliándose con las partes de sí misma que ha negado o reprimido. Esta integración es crucial para el crecimiento personal, ya que permite a la persona convertirse en un ser más completo y equilibrado. Además, la noche oscura del alma ofrece la oportunidad de desarrollar una relación más profunda y auténtica con lo divino o con el universo. Durante este periodo, las creencias superficiales y preconcebidas sobre lo espiritual son cuestionadas y desmanteladas. En su lugar, surge una comprensión más profunda y personal de lo sagrado, basada en la experiencia directa y la transformación interna. Esta nueva relación con lo divino no se basa en dogmas, sino en lo que se ha vivido y experimentado en lo más profundo del alma. Carl Jung, en su profunda exploración de la mente humana, otorgó un lugar central al inconsciente, considerándolo no solo como un depósito de recuerdos y experiencias reprimidas, sino como una fuente rica y vital de sabiduría y guía. Para Jung, el inconsciente era un vasto océano de símbolos, arquetipos y fuerzas psíquicas que, aunque generalmente permanecen ocultos en la vida diaria, pueden emerger y ofrecer valiosas revelaciones cuando se les presta la atención adecuada. El aislamiento, según Jung, puede actuar como un catalizador que nos obliga a prestar atención a este reino interno a menudo ignorado en medio de las distracciones y el ruido de la vida cotidiana. Cuando estamos solos, sin la constante estimulación del mundo exterior, nuestras mentes naturalmente comienzan a volverse hacia adentro. En este estado de introspección, el inconsciente tiene la oportunidad de hacerse escuchar con mayor claridad. De repente, podemos encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos, revelando aspectos de nuestra psique que han permanecido en la oscuridad. Jung creía firmemente que el inconsciente se comunica con nosotros a través de símbolos, sueños y visiones, ofreciendo revelaciones que no pueden ser comprendidas únicamente mediante la lógica o la razón. Estos símbolos y sueños, que pueden parecer irracionales o incomprensibles a primera vista, en realidad contienen mensajes profundos que reflejan nuestra verdadera naturaleza y nuestros deseos más íntimos. Durante los periodos de aislamiento, cuando nuestra atención no está dispersa por las demandas del mundo exterior, estas manifestaciones del inconsciente pueden volverse más frecuentes y vívidas. Es como si, al desconectarnos del ruido exterior, el mundo interior se volviera más accesible, más dispuesto a revelar sus secretos. Este es un momento ideal para prestar atención a tus sueños, intuiciones y a los símbolos que aparecen en tu vida. Los sueños, en particular, son una puerta de entrada directa al inconsciente. Jung los describió como el camino real hacia el inconsciente, ya que en ellos se manifiestan los contenidos reprimidos y los conflictos internos de una manera simbólica. A través del análisis de los sueños, podemos acceder a partes de nosotros mismos que de otra forma permanecerían ocultas.
En la soledad, los sueños pueden volverse más intensos y ricos en significado, ofreciendo claves sobre nuestro estado emocional, nuestras preocupaciones y nuestras aspiraciones. Además de los sueños, Jung también destacó la importancia de los símbolos y arquetipos que aparecen en nuestras vidas, ya sea en sueños, visiones o incluso en coincidencias que experimentamos. Estos símbolos no son meros accidentes o productos de la imaginación, sino expresiones del inconsciente colectivo, una parte de la psique humana que compartimos con toda la humanidad. Los arquetipos, como el héroe, la sombra, el ánima y el animus, entre otros, son patrones universales que estructuran nuestra experiencia y que emergen en momentos clave de nuestras vidas para guiarnos y ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. En lugar de temer estos momentos en los que el inconsciente se hace presente, es crucial verlos como una oportunidad para profundizar tu conexión con tu ser interno. El inconsciente puede estar tratando de guiarte, de mostrarte el camino a seguir y de revelarte verdades que pueden cambiar tu vida. Al estar atentos a estos mensajes, podemos obtener una mayor comprensión de nosotros mismos y de los desafíos que enfrentamos, lo que nos permite actuar de manera más consciente y alineada con nuestro verdadero propósito. Es importante reconocer que la sabiduría del inconsciente no siempre se presenta de manera directa o fácil de entender. Los mensajes del inconsciente suelen estar envueltos en símbolos y metáforas que requieren interpretación. Aquí es donde el trabajo de autoanálisis, y si es necesario la ayuda de un terapeuta, puede ser invaluable. Al desentrañar estos símbolos, podemos descubrir patrones en nuestras vidas que nos han mantenido atrapados en ciclos repetitivos, o podemos recibir orientación sobre cómo superar obstáculos que han estado bloqueando nuestro crecimiento. El aislamiento y la soledad también pueden facilitar la práctica de la meditación y otras formas de introspección profunda que permiten un acceso más directo al inconsciente. Durante la meditación, por ejemplo, podemos llegar a estados de conciencia en los que el diálogo interno se silencia y el inconsciente puede emerger con mayor claridad. Estas prácticas no solo nos ayudan a comprendernos mejor, sino que también nos ofrecen herramientas para integrar los contenidos del inconsciente en nuestra vida consciente, fomentando así un mayor equilibrio y bienestar psicológico. El aislamiento, entonces, no es solo un retiro del mundo exterior, sino una invitación a un diálogo más íntimo y significativo con nuestro mundo interior. El aislamiento puede manifestarse en nuestras vidas de dos formas principales, como un retiro voluntario o como un aislamiento forzado. Aunque ambos tipos de aislamiento pueden parecer similares en la superficie, ya que implican una separación del mundo exterior, sus orígenes y las experiencias que generan son fundamentalmente diferentes. Comprender esta distinción es crucial para poder aprovechar al máximo el potencial de crecimiento que cada tipo de aislamiento puede ofrecer. El retiro voluntario es una elección consciente, una decisión deliberada de apartarse del bullicio de la vida cotidiana para buscar la paz interior, la iluminación espiritual o un mayor grado de autoconocimiento. Este tipo de aislamiento se asocia típicamente con prácticas espirituales y religiosas, como las de los monjes, ermitaños o meditadores que se retiran a lugares remotos o a monasterios para dedicarse a la contemplación, la oración y la introspección. En estas circunstancias, el individuo se separa del mundo exterior no como una forma de escapar, sino como un medio para conectarse más profundamente con lo divino, con su esencia interna o con verdades más universales. El retiro voluntario es visto por muchos como un camino hacia la trascendencia, una oportunidad para despojarse de las distracciones mundanas y concentrarse en lo que realmente importa. En estos momentos, la persona se sumerge en un estado de introspección que le permite examinar sus pensamientos, emociones y creencias sin la interferencia de las presiones sociales o las expectativas externas. Este tipo de aislamiento generalmente se busca en periodos de transición, o cuando la persona siente una necesidad profunda de reconectar con su propósito o de encontrar respuestas a preguntas existenciales. Por otro lado, el aislamiento forzado es aquel que nos es impuesto por las circunstancias y a menudo llega de manera inesperada y no deseada. Ejemplos de esto incluyen el aislamiento causado por una pérdida, una enfermedad, una pandemia global o cualquier situación que nos obligue a separarnos de los demás sin que lo hayamos elegido. Este tipo de aislamiento puede parecer más difícil de manejar, ya que a menudo viene acompañado de sentimientos de frustración, impotencia y desesperanza.
La persona que se enfrenta a un aislamiento forzado puede sentir que ha perdido el control sobre su vida y que está siendo empujada a una situación de soledad contra su voluntad. Sin embargo, Carl Jung nos enseñó que, aunque no siempre elegimos nuestras circunstancias, podemos elegir cómo respondemos a ellas. Esta perspectiva es clave para transformar un aislamiento forzado en una oportunidad de crecimiento personal y espiritual. Cuando nos encontramos en una situación de aislamiento no deseado, podemos optar por resistir, lo cual a menudo genera más sufrimiento, o podemos aceptarlo y explorar las posibilidades que nos ofrece. Aceptar el aislamiento no significa resignación, sino estar dispuestos a trabajar con lo que la vida nos ha dado y buscar maneras de convertir el desafío en una experiencia enriquecedora. Tanto en un retiro voluntario como en un aislamiento forzado, este tiempo de soledad puede llevarnos a una profunda reflexión y autoconocimiento. La diferencia principal radica en la actitud con la que se afronta la experiencia. En un retiro voluntario, la persona entra en el aislamiento con una intención clara: buscar paz, sabiduría o conexión espiritual. En cambio, en un aislamiento forzado, el reto es encontrar significado y propósito en una situación impuesta. La clave para navegar ambos tipos de aislamiento es no resistir el proceso, sino aceptarlo y permitir que el aislamiento haga su trabajo en nosotros. Cuando nos resistimos al aislamiento, tratamos de llenar el vacío con distracciones, alejándonos de las lecciones que podrían surgir en ese espacio de soledad. Sin embargo, al aceptar el aislamiento y verlo como una oportunidad, podemos empezar a descubrir aspectos de nosotros mismos que antes no conocíamos, desarrollar una mayor resiliencia y profundizar nuestra comprensión de la vida y del mundo que nos rodea. El aislamiento voluntario, enfocado en la búsqueda interna, nos enseña la importancia del silencio, la calma y la conexión con lo trascendental. Nos muestra que, al alejarnos de las demandas externas, podemos encontrar respuestas y claridad que son inaccesibles en medio del ruido y la prisa. Este tipo de aislamiento es una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual, ya que nos permite alinearnos con nuestras verdades más profundas y con el ritmo natural de la vida. Por otro lado, el aislamiento forzado nos enseña la importancia de la adaptación y la aceptación. Nos desafía a encontrar equilibrio y significado en situaciones difíciles, desarrollando una fortaleza interna que nos permite navegar las tormentas de la vida con mayor gracia. Aunque puede ser doloroso, también ofrece una oportunidad para reevaluar nuestras prioridades, soltar lo que ya no nos sirve y emerger con una nueva perspectiva y una mayor capacidad para enfrentar la adversidad. En la sociedad moderna, la soledad y el aislamiento son a menudo vistos con desconfianza y temor. Nos han condicionado a percibir el silencio como incómodo y la falta de interacción social como una señal de que algo está mal. Vivimos en un mundo que valora la constante actividad, las conexiones superficiales y el entretenimiento instantáneo, lo que nos aleja de la introspección y el autoconocimiento. Carl Jung nos advirtió sobre los peligros de huir constantemente de la soledad y de no enfrentar nuestros demonios internos. Resistir el aislamiento tiene profundas consecuencias para nuestro bienestar emocional, psicológico y espiritual. La constante búsqueda de distracciones externas puede llevarnos a una vida superficial. Al evitar la soledad con nuestros pensamientos, nos privamos de enfrentar aspectos de nosotros mismos que, aunque incómodos, son esenciales para nuestro crecimiento personal. Este rechazo a la introspección nos impide conocernos verdaderamente, dejándonos atrapados en patrones de comportamiento autodestructivos. Al buscar consuelo en distracciones externas, ya sea tecnología, trabajo, redes sociales o relaciones superficiales, estamos evitando el trabajo interno necesario para alcanzar la autenticidad y la paz interior. Este tipo de evasión puede manifestarse de muchas maneras. Algunas personas llenan su día de actividades frenéticas para evitar el silencio y la introspección, mientras que otras buscan constantemente la validación externa, dependiendo de la aprobación de los demás para sentirse valiosas. También es común recurrir a adicciones o hábitos autodestructivos para escapar de las emociones difíciles que emergen en la soledad. Sin embargo, al resistir el aislamiento también estamos resistiendo el proceso de individuación, que Jung describió como esencial para el desarrollo personal. La individuación es el proceso mediante el cual integramos las diferentes partes de nuestra psique, incluidas las sombras que hemos reprimido o ignorado. Al evitar la soledad y la introspección,
estamos eludiendo esta confrontación con nuestra sombra. La sombra, según Jung, es esa parte oculta de nosotros que contiene nuestros miedos, deseos reprimidos y aspectos de nuestra personalidad que no queremos aceptar. Integrar la sombra es un paso crucial hacia la autenticidad. Si resistimos el aislamiento y el trabajo de integrar nuestra sombra, no solo prolongamos nuestro sufrimiento, sino que también retardamos nuestro crecimiento espiritual y psicológico. La sombra no desaparece simplemente porque la ignoremos, de hecho, cuanto más la evitamos, más poderosa se vuelve. Se manifiesta de forma inconsciente en nuestras acciones, sabotea nuestras relaciones y perpetúa ciclos de comportamiento destructivo. Este es el precio de no enfrentar la soledad y de evitar el trabajo interno necesario para nuestro desarrollo. Además, resistir el aislamiento nos impide experimentar los beneficios transformadores que este estado puede ofrecer. Aunque incómodo al principio, el aislamiento puede ser una oportunidad para la reflexión profunda, la clarificación de nuestros valores y el redescubrimiento de nuestras pasiones y propósitos. La soledad nos permite alejarnos de las influencias externas y conectarnos con nuestra verdadera esencia. Es en la soledad donde podemos escuchar nuestra voz interna, sin las distracciones ni las opiniones ajenas que suelen nublar nuestro juicio. Cuando finalmente dejamos de resistir el aislamiento y nos permitimos estar solos con nuestros pensamientos, comenzamos a descubrir aspectos de nosotros mismos que nunca habíamos notado. Reconocemos patrones de comportamiento que ya no nos sirven, entendemos nuestras emociones con mayor claridad y encontramos nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. El aislamiento ha sido una herramienta crucial para el desarrollo de grandes pensadores, artistas y líderes espirituales. Lejos de ser un obstáculo, estos periodos de soledad se han convertido en fuentes de profunda inspiración, claridad mental y crecimiento personal. A través del aislamiento, estas figuras han podido conectar con sus pensamientos más profundos, desarrollar ideas revolucionarias y producir obras que han dejado una marca indeleble en la humanidad. Uno de los ejemplos más destacados es Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán cuya obra ha influido profundamente en la filosofía moderna, la literatura y la psicología. Nietzsche pasó largos periodos de su vida en soledad, especialmente en las montañas de Suiza, donde buscaba refugio de las tensiones de la vida académica y de las enfermedades que lo aquejaban. Fue en estos momentos de retiro donde Nietzsche desarrolló muchas de sus ideas más influyentes, como la noción del superhombre y la muerte de Dios. En su aislamiento, encontró la claridad y la fortaleza necesarias para cuestionar las normas sociales y religiosas de su tiempo, y para proponer nuevas formas de entender la vida humana y su potencial. Para Nietzsche, la soledad no era solo una vía de escape del ruido del mundo, sino una condición necesaria para alcanzar la originalidad y la claridad de pensamiento. Otro ejemplo es Henry David Thoreau, el escritor, filósofo y naturalista estadounidense, conocido por su obra Walden, un testimonio de su experimento de vida en aislamiento en los bosques de Walden Pond, cerca de Concord, Massachusetts. Thoreau se retiró a Walden Pond con la intención de simplificar su vida y vivir en armonía con la naturaleza, lejos de las distracciones de la vida moderna. En su aislamiento, no solo encontró la paz interior, sino que también descubrió la esencia de la vida, alejándose de las necesidades superficiales impuestas por la sociedad. Su obra Walden es una reflexión profunda sobre la simplicidad, la autosuficiencia y la importancia de vivir de acuerdo con los propios valores, en lugar de conformarse a las expectativas externas. A través de su retiro, Thoreau se conectó con su ser interior y con la naturaleza, lo que le permitió producir una obra que sigue inspirando a generaciones a valorar la introspección y la vida consciente. Carl Jung, el psicólogo y psiquiatra suizo, también recurrió al aislamiento como parte integral de su proceso creativo y de autodescubrimiento. Jung construyó una torre en Bollingen, junto al lago de Zúrich, donde se retiraba regularmente para reflexionar, meditar y trabajar en sus escritos. En este entorno aislado, Jung pudo explorar su propio inconsciente y desarrollar muchas de sus teorías más importantes sobre la psique humana, incluyendo la teoría de los arquetipos y el concepto de la individuación. Para Jung, el aislamiento no solo le ofrecía un respiro de su práctica clínica y de las demandas del mundo exterior, sino que también le proporcionaba un espacio sagrado para adentrarse en las profundidades de su mente y conectarse con fuerzas universales que operaban en el inconsciente colectivo.
Fue en Bollingen donde Jung experimentó muchas de las visiones y sueños que posteriormente formarían la base de su obra más influyente. Estos ejemplos demuestran que el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, puede ser una fuente de inspiración y crecimiento personal y espiritual. Cuando figuras como Nietzsche, Thoreau y Jung aceptaron el aislamiento como parte de su viaje, descubrieron nuevas formas de ver el mundo y nuevas maneras de ser. Su soledad les permitió despojarse de las influencias externas y conectar con su esencia más profunda, lo que a su vez les permitió producir ideas y obras que resonaron con una verdad universal y atemporal. En un mundo que a menudo nos bombardea con estímulos y demandas constantes, es fácil subestimar el valor del aislamiento. Sin embargo, como lo muestran estos grandes pensadores, la soledad puede ser un poderoso aliado en el camino hacia el autoconocimiento y la creatividad. El aislamiento proporciona un espacio para la introspección profunda, donde uno puede explorar las capas más ocultas de la psique y descubrir verdades que de otra manera permanecerían enterradas bajo las exigencias de la vida cotidiana. En resumen, el aislamiento no es solo una retirada del mundo, sino una oportunidad para reconectar con uno mismo y con las fuentes más profundas de sabiduría e inspiración. A través de la soledad, los grandes pensadores han encontrado la claridad para ver más allá de las convenciones y limitaciones de su tiempo, y han podido contribuir con ideas y obras que han transformado la forma en que entendemos el mundo y nuestro lugar en él. Siguiendo su ejemplo, podemos aprender a abrazar el aislamiento como una parte esencial de nuestro propio proceso de crecimiento, tanto personal como espiritual, y a utilizarlo como una herramienta para alcanzar mayor claridad, creatividad y autenticidad en nuestras vidas. El aislamiento no es fácil. Es un desafío, un momento de prueba que puede parecer interminable y doloroso. Pero si lo observas a través de la lente de Carl Jung, puedes verlo como una parte esencial de tu viaje hacia la totalidad, hacia la individuación. Es un tiempo que el universo te ofrece para que puedas encontrar tu verdadero camino, para que enfrentes a tu propio ser sin las distracciones del mundo exterior. En lugar de resistirlo, ¿qué pasaría si lo abrazaras? Si vieras en el aislamiento no un castigo, sino una oportunidad de transformación. Es en esos momentos de soledad donde puedes descubrir quién eres realmente, y cuando emerjas, serás más fuerte, más sabio y más en sintonía con tu propósito.